Ricardo, también hemos preparado un Spider-Man subiendo por aquí, pero la verdad es que se nos anticipó y acabó escalando este hotel y lo acabó incluso deteniendo la Guardia Urbana. Seguramente no teníamos un modelo de predicción, si lo hubiéramos tenido quizá hubiéramos montado el espectáculo. És una broma, per als que no ho sapiguéssiu, va pujar un Spider-Man fa 4 dies per aquí, per l'hotel. Sí, és aquest que es dedica a escalar, Era un fake Spider-Man. Bueno, no, es un señor que escala sin... Sí, sin pero no es arnés. el verdadero. No está en las películas. Spam. Sí, pues sí. Muy bien. Oye, así de entrada, a mí me gustaría... Me ha llamado la atención una cuestión, que es que vosotros tenéis cuartel general, si no me equivoco, en Londres, después una pata en Silicon Valley, y aquí tenéis un departamento. ¿Por qué? De R+D. ¿Por qué escogisteis Barcelona? La casa matriz está en Nueva York, ¿Sí? no en Londres. Perdona, por si sí. acaso. Barcelona, la verdad, porque me gusta. O sea, ¿te apetecía estar aquí? Pero alguna cosa tendrá que favorezca la actividad. No, sí, es parte en broma, parte en serio. Yo creo que con mi experiencia anterior en Yahoo Labs mostré que es una ciudad donde se puede atraer talento. Eso es lo primero. Luego, comparado con Estados Unidos, aproximadamente debe ser como el 70-70% del coste, así que es más barato. Hay mucho talento que no quiere vivir en Estados Unidos, así que hay que buscar lugares fuera de Estados Unidos. Y también, bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes, no? Clima, comida, vino, café. Eso siempre es convincente. Siempre a los que trabajamos con el cerebro son todos los alimentos que uno necesita. ¿Y qué tipo de personas buscáis aquí? Doctores en informática, la mayoría, y lingüistas computacionales. Tengo ya como al menos 10 doctores. Son de Turquía, India, Tailandia, Chile, España. Me falta alguien. Y además de esos elementos emocionales, entiendo que a ellos les interesa, les gusta estar en un sitio como este, en vuestro caso, en la empresa, por lo que respecta a Barcelona, venir a Barcelona a trabajar. Sí, y yo creo que hay otro, no solamente el lugar también es muy importante, pero por lo menos para la gente que ha estudiado doctorado, lo que quiere es un desafío, quiere hacer algo difícil, o sea, no quiere hacer algo que le cueste hacer. Es como extraño, pero es el desafío de hacer tecnología nueva y que mucha gente la use. Es fácil hacer investigación, bueno, no es fácil, pero en el sentido de que es más simple hacer investigación que no tenga impacto a que tenga impacto. Y esa es la parte, yo creo, interesante, que aquí uno puede ver que tiene impacto y también que puede tener una retribución económica. Hay muchas startups ahora en Barcelona, sobre todo el tema de ciencia de los datos, de data science. Entonces, esa combinación de poder correr un riesgo económico, pero al mismo tiempo que puede tener un beneficio muy grande, y al mismo tiempo estás haciendo algo que te gusta, sobre todo si todo el equipo es similar. Al final, la razón más importante de una persona trabaja en una compañía es con quién va a trabajar. Pero eso también lo podría hacer en Nueva York, ¿no? O en Silicon Valley. O sea, ¿por qué estar en Barcelona les supone esa perspectiva que pueden tener impacto? Es para el talento que no quiere estar en Estados Unidos. En Silicon Valley se puede hacer, pero sale más caro y mucho más difícil, porque toda la gente, bueno, ya está en las grandes compañías. Más competitividad. Más competitividad. Ni siquiera competitividad, es como, ¿por qué me voy a salir de la mejor compañía del mundo para ir a otra? A menos que quiera correr ese riesgo. Hay mucha gente que lo corre en el Silicon Valley, pero quiere quedarse en el Silicon Valley porque ahí están las oportunidades también. Obrim el torn de preguntes. Sé que n'hi havia alguna. Algú s'atreveix? Endavant, sisplau. Hola, buenas. Soy Martí Petit, del Consell de l'Audiovisual de Cataluña. Yo plantearía una pregunta de tipo más sociológico, en el sentido que la aplicación del Machine Learning y el universo de los algoritmos genera miedo. Hay grandes bolsas de la sociedad que se sienta marginada de este proceso antes incluso de que haya empezado la así llamada cuarta revolución industrial, y este miedo además tiene traducciones sociales y políticas algunas veces incluso violentas, ¿no? De rechazo a lo nuevo, a lo diferente. Incluso se puede aventurar que la elección de Donald Trump
uno de los vectores, este miedo ha sido determinante, ¿no? Porque los agoreros dicen que en 20 años pues, el 40% de los puestos de trabajo del país van a desaparecer. Entonces, en la confección de los algoritmos, aparte de que tengan una usabilidad para que el usuario los pueda usar de una manera muy fácil, intuitiva y fluida, también quizá deberíamos pensar que el universo algorítmico se ha visto como una oportunidad, se ha visto como una mejora, como una extensión, y no genere este miedo y este rechazo. Entonces, no sé si hay buenas prácticas para vencer estas resistencias, si conoces situaciones en que las dos partes lo hayan percibido como una situación de win-win. Una muy buena pregunta, predecir el futuro. No es mi tema de conocimiento principal. Yo creo que hay varios ejemplos interesantes donde la automatización ha permitido que las personas hagan trabajos mucho más interesantes. Es decir, yo creo que en la industria de fabricación de coches, donde hay muchos robots, yo creo que ha pasado que la gente empieza a hacer cosas más interesantes como modelamiento de otras cosas o otro tipo de evaluaciones, porque al final hay que recordar que el robot lo diseñamos nosotros, así que nunca va a ser más inteligente que nosotros, espero. No. Y por eso tenemos personas que tienen que ver otros temas. Por ejemplo, hay un tema muy grande que yo creo que no hemos manejado bien todavía, que es el tema ético. O sea, qué cosas se pueden hacer, qué reglas tenemos que tener. Hace poco la CM, que es la asociación más importante de informáticos del mundo, sacó un manifiesto de las 7 condiciones que tiene que tener un algoritmo para que sea ético. Cosas como que sea justo, que sea transparente, que pueda explicar por qué tomó una decisión, etc. Y esos son temas muy importantes porque al final solo las personas pueden decidir esos temas. No creo que un robot pueda decidir qué es ético o qué no, o qué, por ejemplo, qué es justo o qué no. Todo el tema del sesgo de los datos ha tenido mucha importancia durante el gobierno anterior de los Estados Unidos para que, por ejemplo, algoritmos que deciden un préstamo bancario o un seguro médico no discriminen por edad, por raza o por género. ¿Més preguntes? No sé si estàs content amb la respuesta. Sí. Bueno, yo te hago otra pregunta mientras se lo acaban de pensar. Teniendo en cuenta que tú hablabas muchas veces, ¿no? Tenemos este criterio, este otro, vamos cribando cosas para que se pueda predecir aquello que la persona está buscando, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿hasta qué punto el elemento de imprevisibilidad, ¿no? Puede acabar ahí escondido, ¿no? Recuerdo una película que era Wall-E, de los robots, donde al final todo el mundo tenía unos patrones tan estandarizados que habían olvidado cosas muy básicas, ¿no? Pero incluso ese elemento de algo inesperado, ¿no? A veces quizá un machine learning demasiado bien estructurado para aquello a lo que estamos acostumbrados a hacer evitará que de vez en cuando eso que queremos hacer que sea distinto quede olvidado, ¿no? O ni siquiera se nos ponga como una de las opciones, ¿no? No sé si esto se estudia también. Esto se estudia y es un tema que he estado hablando últimamente, que es todo el tema de los sesgos, que tiene que ver con eso, de la burbuja, de que si yo solamente te personalizo a ti en función de los datos que conozco tuyos, no voy a poder presentarte nunca nada nuevo, porque no sé nada de eso, porque no lo conoces. Y entonces hay que salir de la burbuja, y para eso no todos los algoritmos de recomendación salen de la burbuja. Por ejemplo, salir de la burbuja significa mostrarte más diversidad, significa mostrarte cosas nuevas, significa sorprenderte, lo que sería serendipity en inglés, o sea, lo imprevisible. E incluso yo quiero llegar más allá. Una opción que me gustaría a mí es mostrarme la persona exactamente más distinta a mí, que me muestre algo que incluso me puede aterrar. No puede ser que esto exista, pero por lo menos me hace entender el mundo en que estoy viviendo. Antagonista, incluso. Antagonista, espejo, porque, sí. porque es como teletransportarme
y ver mi burbuja desde muy lejos. Así, hay una cantidad de diversidad, de variedad en las personas que es muy grande. Porque además yo puedo cambiar a lo largo de mi vida y por lo tanto tener preferencias distintas, ¿no? No, y muchas veces cuando uno busca, y esto lo digo no solamente cuando uno busca en la web, cuando uno busca, lo que uno encuentra te cambia. Y muchas veces lo que uno encuentra no es lo que estaba buscando, porque les ha pasado con muchos tipos de experiencias humanas, no voy a dar ejemplos, pero muchas veces uno está buscando algo, de repente ve otra cosa y dice, eso me gusta más, y me voy por ahí. Interesante. Endavant, ¿eh? Sí, sí. Hola. Yo tengo una pregunta, me llamo Xavier Català, soy de la empresa Protoplay, que nos dedicamos a aplicar la filosofía del prototipaje en distintos procesos de innovación y de cambio. Y me gustaría preguntarte, dentro de las áreas tradicionales de la empresa, marketing, comercial, gestión de procesos, recursos humanos, finanzas, etcétera, ¿dónde ves que tiene más sentido el Machine Learning como aplicación, digamos, para la semana que viene, como aplicación inmediata? ¿Como aplicación dentro de la empresa o dentro de la empresa? O dentro de tu producto? No, dentro de mi producto no. Me interesa el cliente, con lo cual me interesa saber ellos o las compañías, si se les tuviera que asesorar o se les tuviera que decir el Machine Learning os va a ayudar significativamente a mejorar en puntos suspensivos. Bueno, en la mayor caso, bueno, tú dijiste que el producto no, porque en la mayor cantidad de ejemplos que uno conoce es el producto. Pero yo creo que esto puede servir para, por ejemplo, mejorar todo tu funcionamiento. Así que, por ejemplo, optimizar los procesos, eso puede hacer. Hay empresas que han ocupado aprendizaje automático para todo el tema de recursos humanos. Por ejemplo, Facebook y Google lo utilizan para recursos humanos, es decir, aprender. Otro tema es, por ejemplo, aprovechar todos los datos que tiene tu empresa. Por ejemplo, autorrealización de datos, que muchas veces las empresas no usan sus datos. Hay muchas cosas que se rehacen, que no se reutilizan, etc. Yo creo que esas serían las principales. Ahora, con respecto a eso, hay un tema bien importante, es que hay una paradoja, que la mayor parte de las empresas del mundo no tienen Big Data y nunca lo van a tener. Así que hay que tener cuidado, pero también podemos explorar lo que se llaman small data, o sea, pocos datos. Lo que pasa es que se han hecho menos estudios de cuántos datos se necesitan para poder hacer eso. Es decir, cuando tenemos muchos datos no hay que preocuparse de nada, funciona. Nos hemos preocupado pocos como informáticos de ver cuándo comienzan a funcionar, cuánto necesito. ¿Puedo alguna vez usarlo? Porque la pregunta que yo haría primero antes, la tuya, es no en qué me sirve, ¿tengo datos suficientes para usarlo? Porque puede ser que te diga, mira, tienes tan pocos datos, minorista, no vale la pena que gastes, que hagas el esfuerzo, porque el coste puede ser no suficiente para justificar los beneficios. O sea que lo que es el acceso a la gran cantidad de datos sería crítico para aplicar Machine Learning. No estoy diciendo eso. Te digo que no sabemos cuál es ese límite. Es decir, no te puedo decir son 100 megabytes, si es 1 gigabyte, y también depende de la calidad de los datos. Hay muchos temas que hay que explorar que no se han explorado. Si tienes terabytes, seguro que funciona. La pregunta es, por ejemplo, ¿dónde paramos? ¿En mediana empresa o todas las pequeñas empresas también lo pueden usar? Yo creo que esa pregunta está sin contestar. Entonces necesitaríamos antes hacer una especie de depuración o de criba de la tipología de datos para que esto pudiera tener un mayor impacto en eficiencia, o podría enfrentarse a datos completamente inestructurados. No, esto es con datos completamente estructurados. Tal vez podría, mira, una aplicación interesante. Tú me das una muestra de tus datos y yo te digo si vale la pena que lo uses o no. Perfecto. Os pasas las tarjetas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, segur que sí, home. Vinga, animeu-vos. Bueno, es una pregunta que de alguna forma hacemos a todos los que pasan por aquí, ¿no? ¿Cómo ves las perspectivas, no solo de 22 arrobas, en general de Barcelona, sobre todo desde tu perspectiva, desde tu disciplina, en un futuro, ¿no? Y sobre todo, ¿a qué futuro? ¿Veremos años de crecimiento en esta disciplina, en disciplinas relacionadas? En breve, de aquí a unos años, ¿estamos cultivando bien ese entorno, ese ecosistema del que hablamos siempre? ¿Aquí o en general? En Barcelona, en sí, Barcelona.
Es un reto. Es una buena pregunta para un político. Pero seguro que tienes una opinión. Yo estoy ayudando. Sí, yo creo que hay una especie de dualidad siempre entre lo que algunas personas pueden hacer, y yo creo que en muchas cosas Barcelona está de vanguardia, con otro grupo que no le interesa cambiar el mundo. Y yo creo que no tiene nada que ver con Barcelona, yo creo que tiene que ver con todo el mundo, si no vean los presidentes que han sido elegidos. Y la pregunta es, tal vez tiene que ver con la pregunta tuya, tiene que ver cómo hacemos para que no tengan miedo de lo desconocido, porque al final es el miedo a lo desconocido, ni siquiera es miedo a algo concreto, es miedo a algo que podría pasar, pero que tal vez nunca ocurra. Y no soy psicólogo. Yo creo que esa pregunta es muy complicada. Yo creo que pasa mucho por las autoridades que escogemos, por la sociedad que intentamos formar. Hay que hacer cosas. Si cada uno aporta un poco, se pueden lograr. Pero es muy difícil. Aunque no estemos enseñando a las máquinas a pensar o a esa inteligencia, es lo que decías justo al principio, sí que es verdad que cada vez habrá mucho más procesos que se podrán automatizar. Hay un debate muy interesante de cómo se relaciona esto con el modelo educativo, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con aquellos que dicen que hay que cambiar el modelo educativo porque si no, si nos dedicamos únicamente a memorizar o a esas líneas educativas que hasta ahora nos funcionaban porque no teníamos todas esas herramientas nuevas, desde el momento en que aparecen no tiene sentido? Lo que en todo caso tenemos que poner en valor es la creatividad, lo que solo pueden hacer los seres humanos. Yo creo que sí, y yo diría que hay dos razones, para mí serían las más importantes. La primera es algo básico, que la única forma cuando uno realmente aprende es haciéndolo. Y de hecho, una vez tenía que aprender una materia para un examen, y entonces decidí que la mejor manera de hacerlo era enseñarlo. Si yo lo podía enseñar, quiere decir que lo había aprendido. Y para mí fue el mejor ejemplo de éxito, porque no tuve que hacer el examen después, por eso mismo. Y el segundo es porque tiene que ver con lo que dije durante la presentación. Nos cuesta olvidar cosas. Si nosotros realmente pudiéramos olvidar cómo es la educación hoy en día, o sea, como que nos hicieran un borrado de cerebro, Un reset. yo estoy seguro que no enseñaríamos como estamos enseñando ahora. Porque tenemos tantas herramientas nuevas, como tú dices, que las usaríamos de otra manera. Por ejemplo, podríamos enseñar solamente usando juegos serios, lo que se llama serious games. O sea, todo es vía juegos. Y aprenderías incluso más. Aprenderías mucho más a trabajar en grupo, a trabajar en colaboración, trabajar con gente que está en otro lugar. Aprenderías idiomas más rápido. Yo creo que el problema es que no podemos olvidar cómo hacemos educación, porque tiene una base muy fuerte en toda la sociedad, no solamente aquí. De hecho, las familias son las primeras que ante ciertas aventuras dicen, uy, no, mejor no complicarme la vida, ¿no? Sí, es como estamos enseñando igual que en la primera universidad, igual que hace 500 años. No ha cambiado realmente nada fundamentalmente. Pero espero que cosas como invertir la sala, cosas que están haciendo en Estados Unidos y otras de usar otras herramientas, tal vez en el futuro basta con aprender uno mismo vía la web. Hay tantos cursos disponibles que hay más de lo que uno podría aprender en toda la vida. O sea, actualmente hay muchos cursos buenos que se pueden hacer. Sí, Don. Sí, Ricardo. Miquel Barceló. Bueno, hace tiempo que no hablábamos, por tanto voy a aprovechar. Me gustaría que hablaras un poco de la interrelación entre inteligencia artificial y la industria, a partir de la idea de la industria 4.0 que se ha venido desarrollando. Ha devenido un tema de moda en los últimos años, sobre todo en el último año, la industria 4.0, sobre todo por parte de empresas tecnológicas. Realmente hay una tal ruptura que nos permite hablar, porque a finales del 2000 hablábamos de la tercera revolución industrial y ahora estamos hablando de industria 4.0. ¿En dónde estaría este momento de ruptura, si tú crees que existe? Y la segunda parte de la pregunta es que se ha venido hablando, sobre todo en tertulias, algunas veces informales,
de que el fenómeno rupturista era la robótica. Es decir, que los robots iban a transformar la sociedad. Incluso hay quien defiende que los robots tendrán que pagar impuestos, ¿eh? Porque, bueno, claro, si los robots hacen el trabajo del humano, pues tendrá que pagar impuestos para contribuir a la renta básica, ¿no? Pero, ¿Qué opinas de todo eso? ¿El robot tiene salario o no? No sé. Tiene energía, consume energía. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Hasta qué punto eso es consistente desde un punto de vista del pensamiento histórico? ¿O hasta qué punto es un poco una moda promovida por distintos aspectos? Yo creo que sí, que hay una ruptura importante que tiene que ver con lo de deep learning. Los robots existían antes, pero los robots sin el software no son nada. Es el software que hace la diferencia. El primer quiebre importante fue básicamente las mejoras en el software de visión por ordenador. Es decir, cómo poder reconocer cosas. Con Deep Learning ahora se puede reconocer casi todo. Es decir, en los últimos 3-4 años eso ha sido posible y ahora la gente está replicando ese mismo éxito en otras áreas. En otras áreas un poco más difícil, pero se puede hacer, sobre todo con Big Data. Y estamos viendo cosas que antes nos parecían irreales, que ya existen. Por ejemplo, un coche que conduce solo. Eso tal vez yo creo que hace 20 años, si alguien te lo hubiera dicho, tú no lo habrías creído. Porque la tecnología en ese momento no era suficientemente buena, era muy peligroso. Ahí iban a haber muchos errores. Y esto mismo yo creo que se puede replicar en otras áreas. Y con la famosa economía compartida también, con la share economy. Esto también está pasando en otros ámbitos, por ejemplo, viajes, transporte. No sé, imagínense si en el futuro, sobre todo aquí en Barcelona, lo único que existen son coches que conducen solos y que son además gratuitos, lo paga el ayuntamiento de la ciudad. Y uno tiene una app y dice, quiero ir a tal lugar, y la app le dice, en 2 minutos baja, que va a estar un coche que va a pasar y te va a llevar, y ya está, hay 2 personas más, pero vas a compartir el viaje con ellas. Yo creo que solamente el ahorro de costes en el transporte público de Barcelona permitiría financiar eso. O sea, ¿te imaginas? No hay más metro, no hay, bueno, metro tal vez sí, pero no hay más buses, no hay más coches en la ciudad. Pero espero que podamos hacer otra cosa mejor, ¿no? El problema es, si te ves con cada revolución industrial, lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio. La gente siguió trabajando. Y ese cambio es brusco. O sea, hay gente que pierde su trabajo y hay otra gente que gana. Tal vez ahora podríamos, con este mismo aprendizaje de máquina, hacer ese cambio más suave. Es decir, no ser tan brutal como esta industria se acaba y esta otra existe. ¿Qué podemos hacer para suavizar ese cambio? Yo creo que esa es la respuesta. Si logramos suavizar ese cambio, va a ser importante. Por ejemplo, el cambio de la ética va a tener un impacto muy grande porque si no lo manejamos a tiempo, puede que el tema de la ética destruya la ruptura. Es decir, si la gente ve que esto llega a ser peligroso, basta con que haya un accidente ya más grave de algún software de aprendizaje automático que no estaba bien hecho para que toda la gente esté en contra. Y que eso es complicado. Porque al final el aprendizaje automático no tiene nada la culpa, es el que lo programa, es la persona detrás. Y hay muchas personas. Veig que tens el micrófono, una pregunta més. Gracias. Felicidades por tu presentación. Gracias. Ves con cuidado, ya sabes que estás en el 22 @ gente innovadora. Esta idea última que has dado de sustituir los autobuses y los metros, en el microbús o este especie de pequeño bus que va dando vueltas por el barrio, algunos hemos pensado realmente que los costes de un autobús dando vueltas casi vacío para acompañar 4 personas mayores que han de subir al CAP, que es el Centro de Atención Primaria, sería exactamente tu proyecto. Con lo cual, animo a los emprendedores que hay en la sala, porque seguro que alguno te va a coger la idea. Vete con cuidado. La pregunta que te quería hacer es esta reflexión que nos has hecho a partir de los problemas digamos, de la reflexión del Machine Learning. ¿Cómo crees que puede afectar precisamente a la gran máquina del conocimiento que es las universidades? Soy Josep Escolano del campus Diagonal Besós. Mi perspectiva es que precisamente estas instituciones que tendrían que estar mucho más cerca de esta reflexión están un poco lejos. ¿Cuál es tu visión respecto a esto?
Pregunta difícil. Yo creo que la única forma de innovar o de cambiar, bueno, no es la única forma, hay dos formas de innovar o cambiar. Una es lograr que la persona cambie, la segunda, cambiar la persona. Y lamentablemente la experiencia muestra que lo segundo funciona más que lo primero. Así que yo creo que no quiere saber el resto de mi respuesta. No, lo sé porque yo estuve mucho tiempo y sigo asociado a la academia porque me encanta la investigación, tener estudiantes de doctorado, etc. Pero sé lo difícil que es mover al elefante blanco. Molt bé, doncs, si us sembla, tenies alguna pregunta? Sí, perdó. era la última, una de la penúltima. Pensava que m'estaves fent senyes no, perquè acabés. No. Startups. ¿Hay burbuja de startups? Hoy en día, Sí. buena pregunta. Si supiera la respuesta no estaría aquí. Yo creo que menos que en el año 2000. Relativa. O sea, yo creo que es más sensata hoy en día. El problema es que hay tanto dinero disponible para invertir que más que una burbuja de startups, yo diría que hay una burbuja de ideas. Es decir, que están buscando ideas más extremas. No es la cantidad, sino la diversidad. Y algunas no tienen sentido, pero parece que tienen que demostrarles que no tiene sentido en la práctica gastando dinero. Pero me puedo estar equivocando aquí. Bueno, el tiempo nos lo dirá, ¿no? Si hay un altre esclat de la bombolla. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias Moltes gràcies a ti. por venir hoy aquí y hacernos esta charla tan interesante. I tots també, moltes gràcies per la vostra assistència. Fins la propera. Gràcies.